No es natural que nos tiremos 8 horas sentados en una silla en la oficina, pero luego vas a casa y te sientes en el sofá. Rompe un poco con esa dinámica, ¿no? Cuando estás con bajo ánimo sueles llevar los hombros hacia adelante, cabeza agachada, por eso es importante entrenar. Entrena, que ya de por sí vas a mejorar tu conciencia postural solo con el entrenamiento. Entrena una chica de manera online, no tiene ningún diagnóstico, pero tiene dolor dorsal. Y es que era una persona con mucho estrés laboral, se preocupaba por todo. Me acuerdo que la cogí y le dije, vamos a empezar haciendo trabajo de respiración. Cuando respiramos de manera nasal tranquila, eso induce la relajación. Y esta chica empezó a reducir los dolores que tenían los dorsales. Entonces, cuando una persona tiene estrés, trabajo de respiración es muy importante. El cuidado, no hagas esto, suele alimentar lo que se conoce como pensamientos catastrofistas. Se ha visto que eso incrementa el exceso de vigilancia o el exceso de atención sobre la zona en que te duele y eso hace que el dolor se pueda perpetuar más. Entonces, en el cerebro pasa más a una zona emocional. Es muy importante saber tratar a las personas que tienen algún tipo de dolor. ¿Qué errores son los más comunes? Personas que se quieren cuidar la espalda pero que lo hacen por su cuenta. Me gusta mucho que me hagas esta pregunta. El principal error es hacerlo por su cuenta. Un momento, antes de comenzar el podcast, déjame decirte que si te interesa el desarrollo personal y conocer más sobre autoconocimiento, en la descripción te dejo el enlace a mi nueva plataforma Zen Vibes Studio, donde trabajamos en profundidad el tema del autoconocimiento con ejercicios y con herramientas para poder llevar a cabo ese cambio que quieres en tu vida. Nos vemos dentro. Y ahora sí, te dejo con el podcast. Bienvenidos y bienvenidas a Zen Vibes. Hoy tenemos el episodio 31 y tenemos con nosotros a Alfonso Segarra. Él es entrenador personal especializado en dolor de espalda. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, estoy la verdad que con muchas ganas de hablar sobre esto y muy agradecido de que hayas decidido invitarme a tu podcast. Claro que sí, además me parece un tema súper fundamental en los tiempos que corren ahora mismo. Antes que nada, para la gente que te esté viendo y que no te conoce todavía, cuéntanos quién eres, de dónde vienes, a qué te dedicas, Alfonso. Bueno, pues yo era de pequeño un niño muy activo, practicaba deporte, sobre todo fútbol. Y bueno, pues desde bien pequeño, también muy influido por los profesores de educación física que tuve en el colegio, en el instituto. Tengo también un familiar que se dedica a esto, es fisioterapeuta también. Entonces, bueno, me gustaba mucho todo lo relacionado con el deporte y descubrí que había una carrera que se llamaba Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, lo que se ha conocido como siempre como INEF. Uh-huh. Y dije, bueno, pues esta es mi carrera, este es el camino que tengo que hacer. Y luego, pues bueno, sí que hice ya otro tipo de formaciones que ya pues me han llevado al camino en el que estoy ahora. ¿Y qué es lo que te condujo a especializarte en salud de la espalda? Pues yo siempre digo que el camino, bueno, lo marca la vida, ¿no? Y sí que yo desde el primer momento quería dedicarme al tema de la educación, luego me enfoqué en rendimiento, pero sí que es verdad que el tema de la salud como que me gustaba mucho. También era un nicho que tenía como bastante auge y que, bueno, pues cada vez más preocupación por la salud. Entonces, al terminar CAF en esta carrera, me metí en un máster oficial de actividad física terapéutica, me metí sobre todo en temas de patologías, como que yo quería ayudar a la gente o gente que estuviera enferma a través del ejercicio, que hay evidencia de que funciona muy bien. Pero justo al terminar el máster empecé a trabajar en una clínica de fisioterapia y readaptación, entonces me llegaba gente sobre todo con dolor de espalda, lesiones de rodilla, dolor de cuello, entonces me empecé a hacer una formación más específica de eso. Hice formaciones de recuperación de lesiones y hasta el día de hoy, vamos. En tu Instagram te llamas Alfonso Espalda Sana. Cuéntanos, ¿qué es espalda sana? ¿Qué es tener la espalda sana y por qué es tan importante para nuestro bienestar en general? Para mí la espalda sana o espalda en forma como me hago yo llamar en Instagram es... ¿te llamas espalda en forma? Sí, se llama así tal cual. Pensaba que te... No, se me ha ido, perdón. Tranquila. No. Sobre todo lo que hago es... Bueno, veo siempre la espalda como no solo una espalda libre de dolor, sino también como una espalda que te permita poder hacer cualquier cosa. O sea, que te permita estar fuerte, que te permita practicar deporte. O sea, veo que para mí una espalda sana realmente sería eso. No solo que no tenga dolor, sino que te permita hacer lo que quieras con tu vida. Y cuéntanos, Alfonso, ¿cuáles son los problemas más comunes de espalda que sueles ver en tus clientes?
Lo que más suele llegarme siempre es lo que se conoce como dolor lumbar inespecífico, que es pues, la típica persona que tiene dolor de espalda, un día se levanta con dolor, otro día sin dolor, me duele en un gesto muy en concreto, me duele después de correr o me duele... Eso es lo que más me suelo encontrar, dolor lumbar inespecífico, que es como el dolor más común, que atañe como al 90% de todos los dolores en concreto en la espalda. Uh-huh. Y eso es básicamente lo que más me encuentro. Luego también hay casos un poco más complejos, sobre todo ahora a nivel online. Sí que es verdad que me llega gente pues, con ciática o que tiene alguna patología y demás que es un poco más complejo, pero vamos, lo más común es el típico dolor que te incapacita un poquito en tu vida. Uh-huh. Eso es lo que más me suelo encontrar. ¿Qué factores influyen en tener problemas de espalda, ya sea a nivel en el ámbito doméstico o incluso en el ámbito deportivo? Factores hay muchísimos. De hecho, el dolor al final es multifactorial, el dolor que suele haber en la espalda. Y hay muchísimos factores que influyen sobre ese dolor. Hay factores biomecánicos, es decir, pues si me he pasado con mucha carga o he estado en una mudanza haciendo mucho trabajo, pues eso influye. Hay factores también individuales de cada persona, pues la edad, el género, los factores genéticos, esto también influye. Factores ambientales, contextuales de la persona, si pues tiene problemas familiares, se suele agravar más problemas de espalda, factores socioeconómicos, también del propio tejido, o sea, cuando una persona pues tiene una hernia discal, pues eso también puede influir en el dolor, o sea que son muchos factores los que influyen en el dolor de espalda. Te he dicho algunos, hay muchísimos. Claro, entiendo. Y, por ejemplo, ¿qué prácticas recomendarías a alguien para evitar esos problemas de espalda? La práctica que te va a sonar así bastante chocante es evitar recomendaciones, normalmente que suelen venir recomendaciones médicas. ¿Sí? Porque suelen ser también siempre muy prohibitivas y muy catastrofistas de cuidado, no dobles la espalda, no cojas peso, cuidado con el impacto. O sea, ese tipo de consejos ya se ha demostrado que no ayudan en nada. Ser sedentario es una de esas cosas que hay que evitar sí o sí. Hay que moverse, no solo moverte mucho a lo largo del día, sino realizar ejercicio físico, a poder ser ejercicio físico intenso. Evitar fumar, evitar el alcohol, o sea, al final hay que verlo todo, el dolor de espalda o los problemas de espalda hay que verlo como un todo. Todo lo que sea malos hábitos de dormir mal, comer mal, todo eso parece que no, pero influye muchísimo en el desarrollo del dolor o de problemas a largo plazo en el dolor de espalda. Y entonces, por ejemplo, ¿qué ejercicios recomendarías para fortalecer la espalda? Porque hemos visto lo que evitaríamos y ahora, ¿qué haríamos para poder fortalecerla? Principalmente va a depender mucho de la persona, del nivel de dolor que tenga, de sus circunstancias, de su estado de forma previo. Normalmente siempre recomiendo empezar por ejercicios que tengan más que ver con la respiración, con la activación, con la movilidad. Y poco a poco intentar progresar hacia entrenamiento de fuerza o que, digamos, que te mejore tu calidad de vida. Sería ese los ejercicios que normalmente suelo recomendar. Uh-huh. Empezar por cosas sencillas, respiración, movilidad, activación y poco a poco fuerza, porque es lo que al final te prepara para la vida. O sea, muchos de los problemas que tiene la gente es que no están condicionados a su entorno. Y al no estar condicionados a su entorno vienen los problemas. Entonces, estar fuerte, entrenar gestos que te vas a encontrar en tu vida es algo muy importante. Uh-huh. Dime. No, sobre todo lo que sea empujar, traccionar, al final es lo que te vas a encontrar en tu día a día. O sea, si quieres subir una caja a un estante, al final es un trabajo de hombro. Y saber cómo, ¿no?, mover la espalda, porque yo, por ejemplo, veo mucho en mis clases de yoga que la gente descubre nuevos músculos en su espalda, que ahora hablaremos, pero es cierto de que no somos conscientes de lo que compone nuestra espalda, ¿no?, o de las posturas que ponemos, que ahora profundizaremos. Sí,
las posturas pueden ser importantes o no, luego si quieres profundizamos un poquito en ello, pero sí que es verdad que una de las cosas importantes en una persona que tiene dolor de espalda, problemas, es que tenga conciencia de su cuerpo o que incluso también conozca cómo está diseñada su espalda, que esto es algo que es importante hacer y que la gente no suele tener muy en cuenta, y es explicarle a una persona pues, cómo es tu espalda, cómo es una columna vertebral, la musculatura que hay, o sea, todo. Al final, dotarle a la persona de conocimiento sobre cómo es su cuerpo es súper importante. Y entonces, por ejemplo, ¿qué movimientos o actividades debemos de evitar para conseguir una espalda saludable? A priori te diría que como consejo general no habría que evitar nada, sino simplemente, bueno, entrena para poder hacer lo que quieras, ¿no? Al final, nuestro cuerpo tiene una capacidad de adaptación brutal, pero claro, depende un poco de los estímulos que tú le vayas dando. Entonces, en líneas generales no evitaría nada como tal, pero sí que es verdad que cuando tú tienes algún problema en concreto, sí que hay algunas cosas que puedes o deberías evitar. O sea, por ejemplo, si a ti te duele la espalda cuando corres, el impacto en ese momento no te está beneficiando, lo aconsejable sería parar, reevaluar qué es lo que está pasando, fortalecer de una manera específica y luego ya podrás volver a esa actividad. Pero lo que quiero que quede claro para la gente que nos está escuchando es que no tienen como tal que evitar nada, sino simplemente tienen que aprender a cuidarse, a entrenar, y eso le permitirá poder hacer lo que quieran en su vida. Paso a paso, entonces. Exacto. ¿Qué papel juegan los músculos estabilizadores en la salud de la espalda? Pues juegan un papel relevante, pero no tan indispensable como se ha pensado siempre. Me explico. Los músculos estabilizadores, para la gente que nos está escuchando, normalmente sería pues diafragma, suelo pélvico, transverso abdominal, oblicuo interno, que es musculatura que generan presión y estabilizan la espalda. Aparte de que es musculatura que normalmente se activa previamente a cualquier movimiento para poder otorgar ese movimiento y para generar estabilidad y seguridad, ¿no? en cualquier actividad que hagamos, ¿no? Entonces, sí que se ha visto que los músculos estabilizadores tienen un papel importante. Se vio hace un montón de años, ahora más de pues, por lo menos 25 años, empezaron a encontrar la importancia que tenía el transverso, que luego se ha visto que no es tan importante, pero se hacían estudios donde personas que no tenían dolor les pedían que movieran el brazo, que hicieran una flexión de hombro, y las que no tenían dolor se activaba el transverso y luego se producía el movimiento. Y luego se vio que las personas que tenían dolor de espalda, había un retardo en la activación de la musculatura estabilizadora. Entonces decían, ya está, o sea, el transverso no se activa cuando se tiene que activar, pues aquí está el problema del dolor de espalda. Pero luego se ha visto pues, que el dolor es multifactorial y que luego se vieron en estudios que había gente que tenía retraso en la activación del transverso, pero que no tenían dolor de espalda. Entonces, bueno, esto digamos que es... Los estudios van avanzando, ¿no? Sí, pero lo que sí que quiero que quede claro, musculatura estabilizadora o el core training, este que se puso tan de moda pues, por aquella época, yo sí que lo trabajo. O sea, aparte de que la gente tiene una percepción de que es bueno trabajarla, yo sí que suelo mandar trabajo de core o de musculatura estabilizadora. Y aparte, hay que tener en cuenta que, basándonos en los estudios, cuando por ejemplo realizamos un remo o unas flexiones, la musculatura estabilizadora ya trabaja porque está estabilizando. Entonces, siempre se va a activar. Y activarla es bueno. Entonces, tienen un papel importante sobre el dolor de espalda. No es que sea lo más importante, hay muchas otras cosas que hay que tener en cuenta, pero vamos, yo sí que le mando a la gente trabajo de estabilización, de musculatura estabilizadora. Muy bien. Y te quería preguntar, ¿cómo influye la postura a largo plazo en nuestra espalda? Me gusta mucho que me hagas esta pregunta. Depende de lo que entendamos por postura, porque hay posturas... podemos entender, por un lado, cómo me siento en una silla, por ejemplo, cómo levanto un objeto del suelo, y la postura entendiéndola como nuestra arquitectura corporal. En plan, si tengo la cabeza adelantada, hombros adelantados, o tengo una
pelvis en anteversión pélvica, ¿vale? Que está como con el culo respingón, ¿vale? Yo diferencio estos dos tipos de posturas. Sobre la primera, lo de qué postura adoptar, por ejemplo, en una silla, no tiene relevancia. O sea, ¿no? Lo importante es que la persona se mueva. O sea, que la postura sea la siguiente. O sea, intentar que una persona no es natural que nos tiremos 8 horas sentados en una silla en la oficina. No es natural. Hay que pedirle a la gente movimiento. Y que una cosa que suele pasar es que yo invito a los que nos estén escuchando que hagan un test. La postura recta de toda la vida, ¿no? El estar bien sentado en una silla aquí. ¿Vale? Dile a una persona que se tire 1 hora en esa posición. Llegará un momento en el que hará lo siguiente. Claro. Se echará hacia atrás o se encorvará hacia adelante. O sea, es natural. Porque al final se genera una fatiga en los músculos por mantener una posición determinada. Entonces, escucha tu cuerpo. Si tu cuerpo te hace que estés más a gusto en flexión, dobla la espalda. Que habrá momentos en los que te pida que estés estirado, pues lo haces. Entonces, respecto a esa postura en una silla y demás, se está viendo en los estudios que no hay relevancia. No hay mucha relevancia. No es tan importante. Respecto a la postura de arquitectura corporal, habrá gente que te dirá que es muy importante y otros que no. En la literatura científica hay de todo. Hay gente que te dice la hiperlordosis, es decir, exceso de la curvatura lumbar, ese arqueo muy pronunciado, no tiene relación con dolor, y otros te dirán que sí. Yo creo que depende. Normalmente yo sí que intento mejorar la postura propia de una persona, y esto se suele conseguir simplemente entrenando. Cuando una persona entrena, ya suele adoptar una mejor postura. Parte que es complejo, o sea, la postura también va asociado a estados de ánimo. Normalmente cuando estás con bajo ánimo sueles llevar los hombros hacia adelante, cabeza agachada, o sea que por eso es importante entrenar. Sí, eso es que me están surgiendo dudas porque, por ejemplo, yo en las clases sí que tiendo mucho a que la gente conozca la postura que tiene y siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Porque a lo mejor estamos cocinando así, estamos conduciendo así, estamos, no sé, trabajando así. ¿Qué ocurre? Que esto se genera muchas contracturas en las cervicales, por eso tiendo mucho a, ¿no? Al alejar los hombros de las orejas, Exacto. a dejar el cuello libre, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto, o sea, no sabía hasta qué punto la postura puede influir o no. La postura, evidentemente, si tú mantienes una postura conduciendo con los hombros hacia adelante, no es una postura natural. Evidentemente te va a generar fatiga y lo ideal es que no te tires 3-4 horas seguidas conduciendo, que vayas haciendo paradas, estires las piernas y demás. Entonces, yo no me preocuparía tanto en sí como la postura que adopta la persona, sino más decirle, no, entrena, que ya de por sí vas a mejorar tu conciencia postural solo con el entrenamiento. Eso, lo de conciencia postural. Exacto. Ahí quería llegar. Es importante, o sea, no pasa nada porque yo ahora mismo esté durante este podcast con los hombros echados hacia adelante, no pasa nada. No me voy a lastimar la espalda por estar así. Pero, claro, todo el día sí. Claro. Importante trabajar la conciencia postural. Sí que es importante, mucho. Porque conocer tu cuerpo sí que se ha visto que influye positivamente en la mejora del dolor. Eso sí. Claro, yo entiendo que tú tienes un bagaje y tú sabes que dices, bueno, pues ahora estoy cómodo así, yo puedo estar así, pero cuando me levantes sé que voy a tener una postura correcta y voy a respetar mi espalda, mis hombros, mi cuello, ¿no? Exacto. Sobre todo el mensaje es, sí, o sea, mejora tu postura a través del ejercicio, pero en tu día a día, normalmente posturas mantenidas a tu cuerpo no le gustan. Evolutivamente estamos diseñados para movernos. Nuestros antepasados caminaban 6, 7, 8 horas para buscar comida, veían un león, salían corriendo, y ahora estamos involucionando, no sé si la palabra es esa exacta, pero que estamos haciendo cosas para las que nuestros genes no están preparados. Entonces, que la gente no se preocupe tanto por la postura que tiene en una silla o a la hora de coger un objeto del suelo, que se preocupe más de moverse y de entrenar. Eso sería como para mí lo más importante respecto a la postura. Y te iba a preguntar, ¿qué relación tiene la salud de la espalda con otras áreas del cuerpo? Por ejemplo, caderas y piernas. Pues, mira, tenemos por aquí un modelo anatómico, ¿no? Hay mucha relación, especialmente zona lumbar con cadera, tiene muchísima, ¿vale? Nuestra anatomía está interconectada.
Lo que ocurre en el pie tiene implicación en la rodilla, lo que ocurre en la rodilla tiene implicación en la cadera lumbar, todo está conectado. Ocurre una cosa que se llama acoplamiento mecánico, es decir, la cadera se acopla mecánicamente con la pelvis en el acetábulo, ¿no? Entonces, si yo tengo una limitación en la movilidad de la cadera, esto va a hacer que si esto que tiene que ser móvil, porque es una articulación esférica, no se mueve lo suficiente, ¿quién lo va a compensar? Claro. La zona lumbar o las vértebras lumbares que no se mueven, porque siempre se mueven, pero se mueven más de la cuenta. Entonces, respecto a factores mecánicos del dolor o de los problemas de espalda, tiene mucha implicación. Pero es un factor en concreto. Pero este es uno de ellos, es importante. Tú piensas que cuando, por ejemplo, llevamos la rodilla al pecho, ¿vale? Llevamos el fémur hacia arriba, es una flexión de cadera. Va a llegar un punto en el que la cabeza del fémur, para seguir subiendo, va a tener que haber una orientación de ese acetábulo o de esa pelvis, va a haber una retroversión pélvica. Y una retroversión pélvica se acompaña de una flexión lumbar. Entonces, tiene mucha implicación, mucha. Ya, pues como ya he ido comentando, la movilidad de cadera, por ejemplo, es clave en una implicación correcta sobre la zona lumbar, es clave. Fuerza o estabilidad en la cadera también influye en la zona lumbar. La propia zona lumbar también es importante. La columna torácica, la parte alta de la espalda, también está diseñada para ser más móvil, entonces tiene implicación sobre la zona lumbar, por ejemplo, sobre el dolor de espalda. Esa zona torácica tiene implicación sobre el cervical. ¿Vale? También te iba a preguntar. Que no solo vamos a hablar solo de dolor lumbar, sino que al final, entiendo, la espalda al final es todo. Entonces, sí, tiene mucha implicación todo esto. Muy bien. Y ahora que se me estaba ocurriendo que has hablado de las cervicales, los famosos dolores de cabeza, ¿no? Que se te producen, que vienen de la espalda realmente. Muchas veces sí. Muchas veces sí. El dolor de cabeza puede ser por muchas cosas, pero sí que el dolor cervical influye. No, me refería sobre todo por que tú incluso notas que es de las cervicales. Sí. De hecho, si tú te notas la zona cervical cargada asociada a un dolor de espalda, seguramente venga de ahí. Y ahora se me está ocurriendo otra pregunta. Y es, hazlas. cuando tienes rectificación cervical, es un problemón. Yo tengo rectificación cervical. Y hay posturas, por ejemplo, de yoga que no puedo ni realizar. Porque sé que al día siguiente automáticamente tengo dolor de cabeza. ¿Fue a raíz de algún accidente o es...? Sí, me dieron... Pero fue un golpe súper tonto. O sea, yo estaba en mi coche, 21 años tenía, me dan un golpe por detrás. O sea, yo estaba, claro, en el semáforo esperando y me hice así... Y ostras, qué daño, ¿no? Del golpe así inicial, pero no me dolía nada. Salgo y me veo que era un segundo coche que me había dado a mí. O sea, el tercer coche me había dado el segundo a mí. Entonces, claro, mi coche no se hizo nada y dije, bueno, pues no han hecho nada, yo me encuentro bien, me voy. Y al cabo de 5 horas casi me moría del dolor que tenía en todo mi cuerpo. Y a raíz de ahí, dolores de cabeza, vértigos. Tuviste lo que se conoce como un latigazo cervical o white plus cervical. Es súper común en accidente de tráfico porque, bueno, se produce ese cabeceo súper fuerte de la cabeza y al final es un traumatismo. Normalmente cuando hay traumatismos suele haber una pérdida muscular asociada, siempre. Por ejemplo, una persona que se rompe el ligamento cruzado de la rodilla pierde masa muscular en el cuádriceps, ya solo por rompérselo. ¿Sí? Y si pasa por quirófano, pues más aún, ¿no? Pues a nivel cervical no se sabe muy bien por qué ocurre esto, pero digamos que como que el cerebro o tu sistema nervioso es como que apaga la conexión con esa musculatura y se atrofia. Entonces, al atrofiarse se tiende a haber una rectificación cervical. Y eso ocurre, por eso te había preguntado si habías tenido algún accidente de tráfico, porque es lo más común. Sí. La rectificación cervical, hay estudios que dicen que el hecho de tener lordosis o hiperlordosis cervical o rectificación cervical no está relacionado con dolor. Pero bajo mi experiencia sí que, bueno, no es que... O sea, tú puedes de cierta manera modificar la posición de tu cervical, sobre todo a través de ejercicios. Vamos, sigue haciendo ejercicio, evidentemente evita lo que te moleste, pero
no sé hasta qué punto decirte, oye, la rectificación cervical produce dolor sí o sí. O sea, ahí han entrado ya muchos factores. Claro. El tiempo de evolución en el que tuviste ese dolor, cuánto tiempo estuviste con dolor, qué tipo de tratamientos tuviste. Ninguno. Un poco de... Tenía 21 años y pasaba de todo, la verdad. Intentaba que se me pasase solo y ya está. Sí que es cierto que no puse tanta conciencia, pero luego practicando yoga me di cuenta que muchas posturas me hacían daño. Por ejemplo, hay una postura que se llama Sarvangasana y Alasana, que llevas como los pies por detrás de la cabeza. Y luego en la formación le pregunté a mi profesora y efectivamente la rectificación cervical, con rectificación cervical no se pueden realizar, o sea, se pueden realizar dependiendo de la musculatura del cuello, ¿no? Porque no todo el mundo tiene desarrollado el cuello por igual. Y, por ejemplo, yo he optado por no hacerla hasta por lo menos que no esté más fuerte en ese campo. Pues puedes hacer, luego podemos hablar si quieres de algún ejercicio específico, pero puedes hacer algún ejercicio también para mejorar esa musculatura. Y quería preguntarte, ¿qué investigaciones más recientes has incorporado a tu método de tratamientos y entrenamiento de la espalda? Pues mira, esto fue curioso porque yo he pasado por distintas fases con el tema del dolor de espalda. Al principio era todo como, cuidado, no te agaches así, cuidado a la hora de coger el peso de tal manera. O sea, era importante coger el peso, pero que como que la postura a la hora de cogerlo era como muy importante, ¿no? Y un compañero que tenía yo en la clínica, que es fisioterapeuta, me dijo, tío, estás aumentando el catastrofismo de la gente hablando así. Y yo empecé, ¿qué es esto del catastrofismo, no? Y me recomendó un estudio que me leí, era un estudio súper cortito, es público, o sea, se puede encontrar, que se titula 10 hechos que toda persona debería conocer sobre el dolor de espalda o sobre el dolor lumbar. Y hablaba pues que mucha gente tiene miedo a quedarse en una silla de ruedas, pues eso es muy poco probable. Que todo el mundo se tiene que hacer sí o sí una resonancia magnética para ver lo que tiene, pues ese estudio lo desmentía. Que la postura que adoptas en una silla no es tan importante, eso lo decía en ese estudio. Y bueno, habían 10, ahora mismo son los que me estoy acordando, ¿no? Entonces, eso hizo que sobre todo, quizá a lo mejor la parte de entrenamiento de fuerza no cambiaba mucho, pero sí a lo mejor las indicaciones que le doy a una persona que tiene dolor de espalda han cambiado mucho. El cuidado, no hagas esto, suele alimentar lo que se conoce como pensamientos catastrofistas, que se ha visto que eso incrementa como el exceso de vigilancia o el exceso de atención sobre la zona en que te duele y eso hace que el dolor se pueda perpetuar más. Claro. Entonces, he empezado ya a ver el dolor de espalda o los problemas de espalda más como desde una perspectiva biopsicosocial, o sea, la anatomía o la biomecánica es importante, pero hay que tener en cuenta que tienes una persona con sus gustos, sus preferencias, sus miedos, ¿no? Entonces, tratar más a la persona como, oye... Pues, a nivel emocional también. Sí, súper importante. Es que de hecho cuando nosotros tenemos dolor de larga evolución, en el cerebro pasa de estar en el dolor en una zona somatosensorial más a una zona emocional, e incluso basada en experiencia y recuerdos. Entonces, es muy importante saber tratar a las personas que tienen algún tipo de dolor y tener en cuenta esa perspectiva más global, ¿no? Entonces, esos son los estudios que a partir de ahora siempre he cambiado mi manera, no a lo mejor a nivel de ejercicio, pero sí a nivel de trabajar o a la hora de comunicarme con una persona que tiene dolor, tratarlo más como una persona y no como simplemente que tiene una columna que se dobla para adelante y para atrás. Muy bien. Y te quería, porque hablando un poco de esto, antes has nombrado sobre el tema de la alimentación, por ejemplo, ¿cómo influye o cómo afecta la nutrición en nuestra salud de la espalda? Aunque, bueno, yo no soy nutricionista y no sé de nutrición, pero sí que hay ciertas cosas que son evidentes, ¿no? Si al final llevas una mala dieta, es más probable que tengas exceso de adiposidad, tengas más grasa. Ya no solo porque a nivel mecánico, si tienes más grasa, va a influir sobre el estrés sobre tu columna y sobre las rodillas y sobre cualquier otra articulación, sino que al final tener exceso de grasa, piensa que el tejido adiposo no deja de ser también un órgano endocrino. El exceso de grasa hace que tu organismo funcione peor. Tu sistema inmune funcione peor y entonces
digamos que se genera como una inflamación crónica de bajo grado y al final ese ambiente del sistema inmune que no funciona correctamente va a influir negativamente en cualquier otro factor que tenga que ver con la recuperación también de los tejidos. Y te pongo un claro ejemplo. Se ha visto que una hernia discal, cuando se produce una hernia discal, que es cuando al final en el disco intervertebral el contenido sale hacia afuera, normalmente siempre va hacia posterior, toca el nervio y se produce la famosa ciática y demás. Vienen muchos factores influidos para producir una hernia discal, pero al final el sistema inmune es el que se encarga de producir una curación sobre ese disco intervertebral. Entonces, si no funciona bien el sistema inmune, no vamos a favorecer la reabsorción de la hernia discal y por lo tanto... Claro. Me he ido muy por las ramas, ¿no? Pero digamos sí, que al final la nutrición tiene una relevancia muy importante sobre el exceso de grasa. Tener exceso de grasa es malo no solo a nivel mecánico, sino a nivel metabólico para tu organismo. Vas a hacer que funcione peor todos tus sistemas. Entonces, entre ellos, la nutrición tiene una relevancia muy importante. Y, por ejemplo, Alfonso, ¿qué hábitos podríamos incorporar, aparte del ejercicio, a nuestro estilo de vida para poder mejorar en nuestra salud de la espalda? Cuando hablo de ejercicio, siempre diferencio por un lado ejercicio como ejercicio intenso, como una actividad programada, y por otro lado la actividad física, que es cantidad de movimiento. Entonces, cantidad de movimiento, acumular pasos a lo largo del día, importante, no solo para tu espalda, sino para tu salud en general. El descanso es muy importante, pero que muy importante. Al final, cuando descansas mal, piensa que por la noche es cuando precisamente el sistema inmune es cuando más trabaja, y si tienes algún problema a nivel estructural en tu espalda, ayuda a reparar, ¿no? Si no duermes bien, mal. Entonces, importante. Control del estrés. Tú de esto seguro que sabes mucho más que yo. El famoso mindset, ¿no? No es que el estrés te produzca dolor, pero sí que agudiza el dolor. Hace que haya una mayor sensibilización del dolor. O sea, lo que te duele un poquito, cuando estás estresado te duele más. Entonces, importante también. Y luego otro tipo de hábitos, socializar, es muy importante. Y de hecho, cuando una persona tiene dolor de espalda, problemas de espalda, es lo que más suele abandonar. Deja de quedar con los amigos, deja de practicar deporte y eso es... Claro. Deja de socializar, eso es un problema. Eso es algo que también hay que intentar cuidar, la sociabilidad. Y luego ya nos podemos meter ya en otros temas que tú seguro que también conoces, de la exposición a la luz natural, el contacto con la naturaleza, todas estas cosas. Ayudan. A lo mejor no directamente, pero sí que van bien. Porque piensa que todo esto que te he comentado al final son hábitos, y todos esos hábitos se relacionan entre sí. Si yo tengo un control del estrés, voy a dormir mejor. Si duermo mejor, voy a poder tener más energía, vitalidad. Si hago ejercicio, voy a dormir mejor. Si hago ejercicio, eso me va a invitar a comer mejor. Si como mejor, todo está relacionado. Todo está relacionado. Entonces hay que ir a los pilares esos de la salud. Te iba a preguntar qué impacto tiene el estrés y la ansiedad en la salud de la espalda, que estás hablando ahora del estrés. Porque sí que se ha demostrado, ¿no?, que el estrés y la ansiedad generan muchas contracturas, ¿no?, en la espalda, cuello, no sé, toda la zona, incluso en las lumbares, ¿no? Sí. Y esto que me acaba de venir también ahora, estuve leyendo hace no mucho, como que las preocupaciones generan, corrígeme, que esto lo he leído, no es algo mío, que las preocupaciones se van directos a las dorsales y las posturales a las cervicales. ¿Esto es correcto? No, perdón. El estrés a las cervicales, las preocupaciones a las dorsales y las posturas a las lumbares. ¿Puede ser? No sabría decirte. ¿Sentido? Puede tener cierto sentido. De hecho, hace poco estuve en una formación en la que hablaban de que el diafragma y el psoas eran como el vertedero emocional, ¿no? Y de hecho, si te fijas, normalmente cuando una persona tiene tiene mucho estrés, por ejemplo, si te vas a nivel anatómico al diafragma, normalmente es una persona que tiene el diafragma como muy rígido, muy contracturado, se mete los dedos debajo de las costillas y enseguida le duelen, tiene una respiración muy rápida,
Incluso también se asocia a respiración bucal y no nasal, que debería ser nasal. Ese estrés favorece al final que... Claro. Sí, te contraes entero, o sea, que al final, ¿no? Estás como en alerta todo el tiempo, ¿no? Claro, lo que ocurre al final cuando tienes estrés es que tú muy bien lo has dicho, al final tu organismo está como más en alerta y el dolor es precisamente un mecanismo de alerta. Entonces, suele ir siempre pues, a determinadas zonas. Normalmente el estrés siempre suele ir más a nivel de espalda. No sabría decirte si por postural va a lumbar y demás, claro, pero... Esto lo estuve leyendo porque justo tuve una etapa de mi vida que me dolía infinita las dorsales, pero mucho. Y era porque estaba pasando una etapa de preocupación. Entonces era como, ostras, pues y justo lo leí y decían, las preocupaciones se dirigen hacia las dorsales, pero es que un dolor impresionante, ¿eh? Y eso que hago yoga y demás, era como que me hacía la clase de yoga, me mejoraba un poco, pero a las 3 horas o 5 horas o un día, otra vez estaba mal. Y así constantemente tuve que ir mucho al fisio. Entonces dije, ay, pues a lo mejor sí que es verdad que tiene relación. Por eso te preguntaba más que nada. Sí que tiene relación. Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, me falta más leer sobre ello, pero sí que tiene relación. Yo, por ejemplo, entré a una chica de manera online que no tiene ningún diagnóstico, o sea, se ha hecho 1000 pruebas y tal, pero tiene dolor dorsal. Tenía dolor dorsal, ahora ya tiene mucho menos, y es que era una persona con mucho estrés laboral, era una persona también con mucha preocupación, es decir, se preocupaba por todo, era la primera... Ya sabes, la primera persona que primero se preocupa por los demás y luego por sí misma y demás. Y me acuerdo que la cogí y le dije, vamos a empezar haciendo trabajo de respiración. Y ya está. Y empezamos por trabajo de respiración, sobre todo conciencia a nivel postural, trabajo de diafragma, respiración. Al final, cuando respiramos de manera nasal tranquila, estamos fomentando la activación del sistema parasimpático. Eso induce la relajación. Entonces, cuando una persona tiene estrés, el trabajo de respiración es muy importante. Y esta chica empezó a reducir los dolores que tenían los dorsales por ese control del estrés por medio de la respiración. Bueno, y otras cosas, apoyo emocional que yo también le intentaba dar. Y a día de hoy está haciendo entrenamiento ya de fuerza. También yo creo que va, como hemos dicho antes, ¿no? Unido. Tú respiras, te relajas, las preocupaciones como que disminuyen un pelín, ¿no? Porque estás como más tranquila y luego coges y fortaleces la espalda, entonces ese músculo, ¿no? También lucha un poco contra esa contracción, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Cuando te engarrotas, si tienes el músculo fuerte, entiendo, ¿no? Que... Sí, piensa que normalmente cuando entrenamos, ya bien sea movilidad o entrenamiento de fuerza, al final le estamos dando un estímulo mecánico al organismo que es importante. Los músculos se vuelven más fuertes o más capaces, entonces normalmente cuando lo que se conoce como contractura, hay gente que dice que está mal llamado contractura, pero bueno, vamos a hablar de... Yo hablo sin... No, vamos a hablar de contractura porque así la gente lo entiende. Como ese momento en el que me noto un punto doloroso, rigidez en la espalda. Cuando tú sueles entrenar, digamos que esa musculatura está más adaptada y piensa que esa contractura normalmente es que tu cerebro está generando rigidez en esa zona. Eso es. Está débil, genera rigidez. Es verdad que con estrés suele ir más a la espalda, a los cervicales. Entonces, un motivo más para entrenar. Y oye, Alfonso, ¿cómo personalizas los programas de entrenamiento para adaptarlos a las necesidades individuales de cada cliente? Pues lo primero de todo es hablar con la persona y valorarla. Valorar, por un lado, a través de entrevista, un poco su contexto, en plan, si tiene hijos, tiene estrés laboral, cómo duerme, qué preocupaciones tiene, qué creencias tiene acerca de su dolor de espalda, su historia clínica, y luego una valoración que cuando la hago online la hago por videollamada y se hace perfectamente, donde lo que busco es una calidad de movimiento o ver cómo se mueve esa persona, qué rangos de movilidad tiene de la cadera, de la zona dorsal, si la musculatura se le activa, si siente cierta musculatura en ciertos ejercicios, qué gestos le producen dolor, y a partir de ahí se inicia el programa. Y normalmente suele haber muchos puntos en común. Normalmente la gente siempre necesita dar fuerza a musculatura de cadera, estabilidad, movilidad en la zona de la cadera, fuerza en las piernas en general. Hay una relación también de tener fuerte las piernas, también libera de carga en zona lumbar.
Y poco a poco, conforme la persona ya va disminuyendo el dolor y va ganando confianza, voy metiendo más trabajo de fuerza. O sea, yo, al final engaño a la gente para que termine haciendo entrenamiento de fuerza, porque de verdad es que no solo va a ser bueno para su espalda, sino que Claro. va a ser bueno para salud general. Ujú. Entonces, normalmente lo que hago es valorar al principio y entender también un poco ese contexto de la persona, qué cree la persona. Muy importante, las creencias que tiene la persona acerca de su dolor. Y a partir de ahí decides, hago estos ejercicios u otros, esta intervención u otra a nivel educacional. No Y sé po- si sí, he respondido a la Súper bien, pregunta. sí. Te quería preguntar ahora la diferencia que hay, ¿no? A la hora de producir un entrenamiento personal en cuanto a edad y género. Si hay mucha diferencia, ¿cómo lo abordas? Sobre todo, volviendo un poco a lo de antes, entender un poco el contexto de la persona y también los factores más individuales. O sea, por ejemplo, si voy a entrenar a una persona que 60 años o más, ya sabes que puede tener asociado Claro. otro tipo de patologías, entonces hay que tenerlo en cuenta. Va a tener más restricciones de movilidad, lo tienes en cuenta también. Si es un niño que tiene problemas de espalda, tienes que tener en cuenta pues, otras cosas, porque está en etapa de crecimiento. Puedes meterle algún tipo de entrenamiento específico o hacerle que haga deporte, pero hay ciertas cosas que pues, tienes que tener en cuenta para no perjudicarle. Respecto a género, normalmente los hombres suelen tener la espalda más rectificada y las mujeres suelen tener un poco más de lordosis, también por esas pelvis también más anchas, ¿no? Ujú. Entonces sí que hay como algunas cosas individuales en cuanto a edad y género, Ujú. pero sobre todo lo que busco es, bueno, tengo a la persona delante, es de tal edad, es mujer, es hombre, vale, a nivel biológico, qué necesidades tiene, qué características tiene propias, Ujú. pues si tiene hombros echados hacia adelante, qué creencias tiene, si tiene mucha curvatura lumbar o no, y a partir de ahí ya empiezas a trabajar. Pero es que, digamos, encuentras puntos en común, pero normalmente siempre me voy a la persona en concreto Muy bien. y miro todo tipo de factores que puedan influir. No sé si también Sí. he respondido Totalmente. a tu pregunta. No, supongo que es algo complejo también a la hora de explicar, porque entiendo que cada persona tiene sus necesidades y bueno, pues es valorar un poco pues si es un niño, si es una mujer, dependiendo un poco de la anatomía de cada uno de ellos, si es mayor, si tiene ciertos problemas. Y de hecho te quería hacer la siguiente pregunta, que es un poco cómo abordas, ¿no?, los entrenamientos a las personas que a lo mejor tengan una patología crónica, véase, no sé, escoliosis o hernias discales y demás. Porque ahí supongo que el tratamiento sería como mucho más diferente, ¿no? O no. Sí. O con sí, escoliosis a lo mejor quizá no tanto. sí y no. O sea, volvemos a lo mismo, vamos a ver a la persona, a Sí. ver. Muchas veces, más que a lo mejor el diagnóstico, por ejemplo, de una hernia discal, es, bueno, ¿qué síntomas tiene la persona? Porque tú puedes tener una hernia discal y no tener dolor de Ya. espalda, Es verdad. o puedes tener dolor de espalda y que sea por otra causa, que no sea la hernia, ¿no? Entonces, primero ver a ver qué síntomas tiene. Ujú. Si al final te acompaña de que se ha hecho ya pruebas de imagen y demás, pues también valoras, ¿no? Eso sobre todo a nivel de hernia, y a partir de ahí pues intentar hacer un trabajo lo más específico posible. Cuando hablo de específico no quiero decir que un ejercicio específico, por ejemplo, un trabajo específico, es aquel que va a mejorar específicamente a esa persona. O sea, cuando pensamos en ejercicios específicos, pensamos en ejercicios para la espalda. Un cat camel, o un bear dog, o el Superman, o la cobra, la esfinge. O sea, son ejercicios que, si tú analizas a la persona, puede ser que una esfinge le perjudique o le mejore. Entonces, ahí es cuando ese ejercicio se convierte en específico para esa persona. Entonces, por eso, muy importante valorar. Respecto al tema de escoliosis, normalmente la escoliosis suele ser una desviación que hay realmente es tridimensional, pero suele ser más en el plano que se llama plano frontal, ¿no? Que es la típica S-C, que vemos a una persona por detrás y tiene las curvas como laterales. Ahí hay que ver, hay zonas más de compresión y otras zonas que tienen más expansión, entonces muchas veces tienes que jugar con la respiración y con, pues por ejemplo, si la curva está en este lado de la espalda, es decir, bueno, viendo
la curva la tienes así, Ujú. ¿vale? Para los que nos están viendo, la curva está así. Trabajar tracción de tu lado derecho, o sea, yo estoy mirando para allá, la curva viene para acá. Traccionar del lado derecho, solo del lado derecho, puede ayudar a corregir esa curva, ¿no? Vale, esto me interesa especialmente y personalmente porque tengo una mini escoliosis súper pequeña, o sea, cuando lo ves en la... pues tampoco, un poquito. Pero eso me lleva a una descompensación brutal de la cadera. Y esto lo he notado porque yo, cuando empecé a practicar como practicante yoga, se me baja la pierna, porque hasta que descubrí que es que por la escoliosis podías tener, ya esto en la formación, obvio, podía tener una descompensación de cadera. ¿Yo eso lo puedo mejorar? Se puede mejorar. O sea, ¿puedo llegar a bajar hasta la pierna, por ejemplo? Se puede. ¿Sí? Se puede mejorar. Lo que pasa es que hay veces que pensamos que la culpa es de la escoliosis y por eso tengo una altura más alta. A veces es porque tengo una altura más alta o una pisada diferente en la escoliosis. O sea, no se sabe. Muy bien. El huevo o la gallina, ¿qué va primero? Muchas veces no se sabe, ¿no? Yo te diría que de verdad no te preocupes. O sea, si es una escoliosis mínima... Nunca me he preocupado porque no me hace nada de mal ni nada. Simplemente me vi con la esta de por qué no puedo bajar la pierna y de hecho cuando estoy sentada en meditación se me ve una pierna aquí arriba y la otra abajo y claro, yo creo que mucha gente pensará, ¿y esta chica por qué no baja la pierna? No, pero es porque pues no puedo. Estoy limitada ahí. No te preocupes, pero de todas formas... Pero no me preocupa en cuanto a... Pero de todas formas, somos un poquito de escoliosis normal, ¿eh? O sea, somos asimétricos realmente. Vale. De hecho, hay tendencias que son muy biomecánicas, que tienen cierto sentido, y es que te dicen que solemos tener la pierna derecha más larga que la izquierda, porque el lado derecho soporta más peso, porque el hígado, que pesa 1 kilo y pico, está en el lado derecho. Entonces, si te fijas, el diafragma de tu lado derecho está más alto que el izquierdo a nivel anatómico ya de por sí. Entonces, no solemos ser asimétricos. O sea, la escoliosis incluso pequeña suele ser normal y no es problemática. Eso sí que te lo puedo decir por un montón de estudios, que no hay relación entre una escoliosis leve, una hiperlordosis leve con el dolor de espalda. No hay evidencia de que eso sea así. Nunca he tenido problemas así serios ni nada. ¿Qué opinas sobre el uso de tecnologías como wearable? ¿Se dice así? ¿Lo he dicho bien? ¿Wearable? El de la magnetización y para la mejora y de la salud de la espalda. Para la espalda... ¿El relojito este no se llama wearable? Sí, creo que sí. Sí. A lo mejor me lo he inventado, ¿eh? No. Yo respecto para la espalda no utilizo nada en concreto, pero... o sea, sí que utilizo alguna aplicación, pero en concreto este tipo de tecnología no la suelo utilizar para dolor de espalda. Pero sí que, por ejemplo, se está viendo que sí que es muy útil para marcadores de pulsaciones, tensión arterial. Más para cardio, ¿no? Sí. Entiendo. Bueno, o para pesas también, ¿no? Sí. Yo creo que es una herramienta que hay que potenciar muchísimo más. Sí, ¿no? Con el Apple Care, ¿no? Y todo esto es importante y, bueno, incluso en un futuro deberíamos, a través de esos relojes, monitorizar un poquito más la salud de la gente y Cierto. que esto también pueda estar conectado con la sanidad y, oye, que el reloj te está marcando, que te está dando un chungo, pero realmente bueno, esa tecnología hay que mejorarla muchísimo y respecto a dolor de espalda o problemas de espalda no conozco ninguna, o por lo menos yo no la utilizo. Yo me acuerdo el cinturón ese que te ponías aquí, yo me lo ponía para el spinning, porque se me subían un montón las pulsaciones y el relojito, y iba a ir controlando, digo, si sube demasiado, bajaba de intensidad, porque te lo pones aquí. Bueno, siguen utilizándose también. Sí. ¿Otras tecnologías así que tú a lo mejor hayas incorporado? Sobre todo, hay a veces que las propias valoraciones, o sea, había una aplicación que yo utilizaba para valorar la técnica de carrera, que se llama Kinovea, que es para ver ángulos de tus articulaciones. Esa la llegué a utilizar para valorar, pues, si una persona a la hora de valorar gira más de su lado derecho que su lado izquierdo, pues lo valoraba y calculaba tantos grados. Muchas veces lo hago un poco más a ojo, porque normalmente la gente a lo mejor le valoras la movilidad de cadera y tiene mucho con la derecha de rotación interna y en la izquierda no tiene nada. Pues lo vas... muchas veces a ojo no te hace falta mirarlo milimétricamente, pero sí que es verdad que el otro día me lo pasó un compañero hay una aplicación que yo la tengo, pero se ve que han sacado nuevas funciones
que se llama My Jump Lab, que te calcula, o sea, en directo, a través de la aplicación, una persona que realiza, por ejemplo, un movimiento de hombro, te calcula los grados que está teniendo exactamente de hombro. Entonces, lo quiero incorporar porque seguro que da como, por lo menos me facilita mucho el trabajo para ver de una manera también muy visual pues las valoraciones de la gente. Entonces, sí que he utilizado alguna vez, pero sí que quiero implantarlo de verdad, ¿eh? Muy Ese bien. tipo de aplicaciones. Sí, es interesante. Yo creo que al final todo es para evolucionar, ¿no? Y para tener más conocimiento, yo creo, ¿no? Sí. Todo ayuda. Totalmente. ¿Cómo explicas a tus clientes la importancia de la ergonomía tanto en el entorno personal como en el laboral? Porque esto tiene que tener lo suyo, ¿no? Volvemos también un poquito, porque la ergonomía al final es como el estudio de la postura también, de correcta. Yo antiguamente te diría que es súper importante. Con el modelo biopsicosocial del que ahora estoy enfocando más el trabajo, te dicen los propios estudios que la ergonomía no tiene tanta relevancia, incluso... Pero ni siquiera, no sé, ya no, a lo mejor has especificado sobre todo en la silla, pero no sé. A la hora de coger un objeto del suelo, que es la también, más típica. Pero yo que sé, a la hora de un profesor que está todo el día en la pizarra con el brazo levantado, no sé, o sea, o un conductor de autobús, ¿no? Que al final también estás todo el día, ¿no? O sea, alguien que está todo el rato sentado. Aunque no se haya... Al final también hemos dicho que una postura perpetuada en el tiempo tampoco es bueno. Claro. Yo lo que le diría a una persona que, por ejemplo, el conductor de autobuses que tiene que estar sus 8 horas sentado, que modifique la postura todo lo que pueda, que tampoco se preocupe tanto de si estoy muy bien colocado en la silla, sino que intente variar la postura, que escuche un poco su cuerpo de, oye, pues ahora que me inclino hacia adelante estoy más cómodo, intentar un poquito escuchar al cuerpo. Otros ejemplos, como por ejemplo el que tú has dicho, un profesor que está todo el rato... O un jugador, es que no sé cualquier... O sea, se han visto... Hace poco, mira, ayer estuve con una amiga que no puede ni mover la mano, o sea, ya fuera saliendo de la espalda, no puede mover la mano de estar con el ratón. Se ha puesto a trabajar en un sitio y está todo el rato con el ratón, entonces le ha salido una tendinitis bestial en la mano, ¿no? Suele ocurrir. Es complicado. O sea, porque no creo que tenga una postura perfecta para impedir que le pase eso. El problema está que volvemos un poco a esa tendencia evolutiva. O sea, no estamos diseñados para estar 8 horas así. Claro. ¿Cómo lo podemos paliar? Realizando ejercicio físico fuera de ese entorno. Es decir, no hago mi actividad física regular. Y por otro lado, intentar educar a la persona de que, oye, pues no sé, habla con tu jefe, pero que no es bueno que te tires una hora seguida, más de una hora seguida sentado con el ratón aquí. Incluso que aproveche la propia excusa de es que me duele. No, el médico me ha dicho, y bueno, lo que dice el médico a misa, ¿no? El médico me ha dicho que no trabaje tanto, que cada hora me des 10 minutos de descanso. y eso sería un poquito lo ideal. Porque como ya vuelvo a lo mismo, no hay como tal una postura perfecta, no estamos diseñados para estar estáticos. Hay que intentar que la gente se mueva. Entonces, que intente la medida de lo posible cambiar. Bueno, y si ahora mismo tiene tendinitis, pues que se trate. Que se cure la tendinitis y luego... Sí, que se trate. Sí, o bueno, ahora que es consciente de que ha tenido la tendinitis, pues no sé, cuando esté trabajando, que la mueva la mano, ¿no? Que en determinados momentos, ¿no? Totalmente. Vale, y por ejemplo, ¿qué enfoque sueles dar a la hora de enseñar a jóvenes, o sea, a niños o jóvenes, adolescentes, para enseñarles la importancia que tiene el cuidarse la espalda? Bueno, la espalda, y ya vamos a hablar también en términos generales, porque nos estamos centrando en la espalda, pero... Sí. Al final a los niños y adolescentes sobre todo hay que incitarles a que se muevan, sobre todo a través de la educación física, pues desde aquí... Si me das el permiso, pues fomentar que haya también más horas de educación física en los institutos, colegios. O sea, debería haber todos los días, no solo una hora, debería haber más. Porque al final los jóvenes de ahora son los adultos de mañana y se ha visto que niños que realizan deporte, ejercicio, tienden a luego ser más saludables. Estás como generando las bases para luego ser más saludable en un futuro, es verdad. En todos los niveles. Entonces, sobre todo, una educación en movimiento.
Para el tema de la espalda, hombre, evidentemente que esto a mí me ha pasado de ir a algún instituto y ver a niños de primero de la ESO que miden 1,40 y tienen una mochila que es más grande que ellos, hombre, pues tampoco, ¿no? O sea, vamos a intentar tampoco meter tanta carga a los niños, entonces sí que, hombre, pues si pueden cargar menos peso en esas mochilas o incluso llevar la mochila de ruedas o lo que sea, así como cuidado de la espalda es lo más así que diría, y que hagan ejercicio. Porque al final no hay nada mejor para una espalda que una espalda que esté fuerte y saludable. Yo era de las que llevaba la mochila con todos los libros, o sea, digo, así no me olvido de ninguno. No, y luego... Porque yo era de las que me olvidaba, digo, ay, toca inglés y llevaba matemáticas y entonces ya dije, bueno, pues me meto todos y así no recibo broncas. Y era de las que llevaba a la espalda todo el peso de los libros. Sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué errores son los más comunes en personas que se quieren cuidar la espalda pero que lo hacen por su cuenta? El principal error es hacerlo por su cuenta. porque al igual que, o sea, y tú también lo sabes, que también estás en el ámbito de la salud. Para la salud es como que la gente siempre dice lo más importante es la salud, pero luego cuando me quiero empezar a cuidar, ya bien sea ir a un nutricionista para una dieta o lo que sea, intento primero hacerlo por mi cuenta. Busco en YouTube, lo que sea, una dieta, o le pregunto a ChatGPT, ¿no? No, o sea, primero de todo, pide ayuda, busca un profesional. Eso sería lo primero. Al igual que cuando se te estropea el coche, tienes claro que lo tienes que llevar al mecánico. Cuando tienes un problema de salud o algo que quieres mejorar de tu salud, pues acude a los profesionales, ¿no? Pero sí que algo que suele pasar ya cuando una persona decide hacer cosas por su cuenta es... suelen abusar de estiramientos. O sea, respecto... ya centrándonos en el dolor de espalda, es como que me centro mucho en estiramiento cuando trabajar la respiración o la movilidad, que es sobre todo mover tú activamente las articulaciones y entrenar a la fuerza, se ha visto que tiene un mayor impacto que el estiramiento sobre el dolor de espalda. Que hay estiramientos que son idóneos o dependiendo de esa valoración inicial le puede ayudar, pero claro, la gente suele estirar todo el cuerpo y a veces es como no es necesario. Errores, la gente se mueve poco a nivel general, la gente mantiene posturas mucho tiempo, o sea, hay gente que a lo mejor es inevitable tirarme 8 horas en una silla en el trabajo, pero luego vas a casa y te sientas en el sofá. Oye, pues rompe un poco con esa dinámica, ¿no? Eso sería los principales errores que suele tener la gente y no tener en cuenta otros factores que también influyen mucho en la salud, como el descanso, la nutrición, ese control del estrés, o sea, intentar darle a todos los palos, o sea, no centrarte solo en una única cosa. Y por ejemplo, Alfonso, ¿tú tienes algún estudio en el que hayas creado, que hayas colaborado, que haya sido de éxito? Yo hice en el trabajo fin de máster hice un estudio, pero fue una revisión sistemática, nada importante, pero sí que en la universidad, yo estudié en la Universidad Miguel Hernández de Elche y allí está uno de los centros de investigación del deporte más potentes que hay en España. Y precisamente uno de los biomecánicos a nivel mundial más potentes a nivel de investigación está en esa universidad. Y él hizo un estudio sobre estabilidad del core. Y yo y muchos otros alumnos fuimos como conejillos de indias de un estudio que era interesante, se le llamaba el asiento inestable, que es que tú te sentabas rollo como si fuera un fútbol, un bosu del revés, de la parte sólida arriba. Estabas sentado y tú tenías como un monitor a lo lejos con un puntero, como un puntero que se iba moviendo. Y tú tenías que, en tu asiento era otro puntero. Y tú tenías que intentar seguir a ese otro puntero. Y se supone que era un estudio para valorar la estabilidad del core, ¿no? Entonces, pues participé en ese estudio. Un estudio que luego se publicó ahora ya por lo menos 10 años, pero es un estudio potente, o sea que se ha utilizado mucho en ciencia. Ah, qué guay. Participé en ese estudio. ¿Y algún caso así que hayas dicho, ostras, esta persona ha mejorado muchísimo
gracias a los entrenamientos que he realizado, entrenamiento junto con otros factores, como hemos comentado, pero algún caso que hayas dicho... Sí que he tenido casos de gente que ha mejorado mucho, gente que no mejora. Eso también ocurre, ¿no? Que no puedes ayudar a todo el mundo. Eso es algo que me cuesta entender, pero que también pasa. Recuerdo un caso de un niño, era un niño, ahora ya tiene más de 20 años, que tengo buena relación con él, que era el típico niño que muy tímido, hombros echados hacia adelante, poco hablador, gafas, aparatos, y era una persona súper vergonzosa. Y me acuerdo que los médicos siempre le decían, te tienes que cuidar la espalda, tal. Y fue cuando yo empecé con el tema de la espalda, y yo, en vez de fragilizar más a ese niño y decirle, no, sí, ten cuidado, tal, fue como, vamos a empezar a hacer entrenamiento de fuerza, venga, trabaja, tal. Y tú lo ves ahora y es a ese niño que prácticamente le estaban condenando de vas a tener dolor toda tu vida, a día de hoy no tiene dolor. Es una persona que ha introducido el ejercicio físico en su vida y no tiene problemas de espalda y está bien de salud. Y es como uno de esos casos que me puse la medallita de decir... Claro, o sea, hombre. le ayudé mucho porque si se hubiera fijado en todo lo que le habían dicho, posiblemente a día de hoy estaría peor en ese sentido. Muy bien, qué bien, Jolín. No sé si quieres mandar algún mensaje a la gente... pues bueno, de cuidado personal, de la espalda, de lo que tú quieras, porque al final nos hemos centrado en la espalda porque eres especialista en el dolor de la espalda, pero eres entrenador personal, con lo cual, si quieres mandar un mensaje desde aquí a alguien, pues... no a alguien en concreto, sino a la gente. Sí, a la gente. Saluda a tu familia. Sí. Que hagan ejercicio. O sea, al final es la herramienta que yo utilizo, pero es que no hay una herramienta más poderosa que mejore en tantos aspectos la salud de la gente y que no tiene efectos secundarios. O sea, al ejercicio lo llaman la polipíldora, ¿no? O sea, aplicas una herramienta y mejoras... Notablemente. A nivel psicológico, a nivel físico, mejoras la prevención de enfermedades, el tratamiento de enfermedades, o sea... El mensaje, sobre todo ya más general y que ya no esté solo centrado en espalda, que también es que la gente se mueva y realice ejercicio físico. Si no haces ejercicio físico, tarde o temprano vas a enfermar o vas a favorecer. Y lo que no hagas ahora estando sano, tarde o temprano, ese tiempo se lo tendrás que dedicar a la enfermedad. Ostras, un mensaje agresivo. Mañana me apunto al gimnasio. No, pero muy bien, porque es coherente, ¿sabes? Y es real, o sea, es real. Cada vez hay más estudios que lo demuestran, así que... Y eso, sobre todo con el tema de la espalda, la gente como que se preocupa mucho, ¿no? O sea, preocúpate sobre todo de lo importante. Muchas veces me hacen preguntas de, ¿me pongo en el trabajo una faja lumbar o no? Y la pregunta es, ¿estás haciendo ejercicio? No, pues ve primero al grano, claro. O sea, a lo importante, que es hacer ejercicio. Y luego ya, otro tipo de dudas, pues ya te las... Ya todo lo demás es compensatorio. Totalmente. Yo para terminar el podcast, Alfonso, sí te quería hacer 2 preguntas que me han surgido en toda nuestra conversación y es, por ejemplo, si una persona quiere trabajar su espalda porque tiene dolor, pero no tiene tiempo, de verdad no tiene tiempo, que bueno, yo lo del tiempo, ya sabes que... Bueno, lo he dicho muchas veces que hay que sacarlo, pero si te dicen no tengo tiempo y necesito algo que sea muy rápido y de poco tiempo y eso, algún ejercicio que sea positivo para la espalda, sí, que se te ocurra. Pues mira, un ejercicio que, por ejemplo, para personas que pasan mucho tiempo sentado, que esto lo vi una vez de un profesor y me gustó mucho, que es que cada hora realiza el movimiento completamente contrario. Es decir, por ejemplo, si estás mucho tiempo sentado, tiendes a tener hombros hacia adelante y cabeza adelantada, ¿vale? Haz lo contrario. Mantén durante 1 minuto esta posición. Es decir, llevas, metes el mentón, la cabeza hacia atrás y llevas los hombros hacia arriba y hacia atrás. Y mantienes durante 1 minuto esa posición. Es un ejercicio súper sencillo. 1 minuto. Ya estás... de cierta manera,
Activando. Estás activando musculatura que normalmente suele estar más inhibida y ya estás compensando en un minuto prácticamente todo ese problema que se genera de una postura mantenida en el tiempo durante una hora. Entonces normalmente siempre tendemos a tener los hombros hacia adelante cuando trabajamos, porque a ver, el propio diseño del portátil ya te obliga a tener los brazos por delante, hombro adelantado, o con el móvil si trabajas mucho con el móvil. Entonces esta postura simplemente de Bien. mantenerte ahí un minuto cada hora ya es un ejercicio buenísimo, sobre todo para más pensando a nivel cervical y demás. Y no sabría decirte, porque sí, te puedo decir que hagas sentadillas, ¿no? Pero las sentadillas, Sí, como sí, las hagas mal también, ¿no? Sí, claro, evidentemente pues hay que hacerla bien, ¿no? Pero Por eso hay que simplemente ir a un profesional. Por eso realizar 10, 15 sentadillas cada hora, simplemente levantando una silla, ya estás, de cierto modo, más enfocado hacia la zona lumbar, ya estás generando cierta mejoría. Y voy a dar un bonus. A ver. Un bonus es siéntate en el suelo. Porque digamos que a nivel evolutivo hemos diseñado las sillas para estar cómodos, pero estar mucho tiempo en una silla, siempre estás en los mismos grados. Siempre estás aproximadamente en 90 grados de rodilla, 90 grados de tronco respecto al fémur. Claro, al final tu cerebro se acostumbra a estar en esa posición. Entonces es como que esos rangos los tiene como muy claros, pero cuando te lo llevas a otros rangos ya es cuando vienen los problemas, las molestias, ¿no? Entonces, sentarte en el suelo, aparte de que es incómodo, va a hacer que te estés moviendo. Entonces estás modificando la postura, que es uno de los mensajes que he dado hoy. Y ya solo el hecho de estar sentado en el suelo ya es un ejercicio para la movilidad de cadera. Y como hemos dicho, la movilidad de cadera es importante para la zona lumbar. Así que, oye, si por ejemplo te tiras tus 8 horas en la oficina sentado, que no te queda más remedio que estar tus 8 horas, luego ves a casa, no te sientes en el sofá, siéntate un rato en el suelo. Y ya ahí es un ejercicio. Parece una tontería, pero es un ejercicio. No sé, sí, totalmente. Y por ejemplo, Alfonso, las personas que tienen la famosa chepa o joroba, ¿se puede corregir? ¿O porque también sale que no? Esto nunca lo he... O sea, lo he pensado alguna vez, pero no me he informado de por qué salen las chepas. Lo dices por mí, ¿no? Lo de la chepa. No. No. La chepa suele salir... personas mayores suelen tener más chepa. Normalmente es por... La propia gravedad te tiende a llevar el centro de masas hacia adelante. Hay una serie de circunstancias que favorecen este posicionamiento, pero lo bueno es que se puede mejorar a través del ejercicio. Sobre todo para mejorar la chepa, trabajo de movilidad de lo que es la columna torácica, ¿vale? Es decir, ejercicios como el que he enseñado antes, ya es un ejercicio que puede fomentar esa extensión de tu columna torácica y por lo tanto ya corregir de cierta manera. Y luego todos los trabajos que sean de tracción, tipo pues un remo aquí, un remo abierto, tirar de unas gomas hacia atrás, ya estás llevando los hombros hacia atrás, ya estás favoreciendo eso se llama cifosis, ¿no? O hipercifosis, el exceso de curvatura de chepa, ya lo estás corrigiendo en cierta manera. Y sobre todo también trabajo de cervical, donde tendemos a tener la cabeza adelantada, pues trabajar esa conciencia postural al contrario. Todo eso ya hace mucho, ¿no? La mejora más de lo que pensamos, ¿eh? Entonces una persona que a lo mejor tiene chepa es porque no se ha trabajado, porque se suele tenderse, o sea, es verdad que tiende a salir a las personas mayores. ¿Eso significa que a lo mejor son personas que no se han trabajado su espalda anteriormente? Totalmente. Que puede ser que hayan otro tipo de factores como genéticos o anatómicos más bien, de que persona que pues, tiene más curvatura ya pues, de nacimiento o adquirida con el paso del tiempo. Pero lo bueno es que el ejercicio ayuda a revertirla. Sí, que si en caso de que tengas tendencia, pues obviamente va a mejorarse. Exacto. Y no se va a pronunciar tanto. Pero sí que se puede corregir en cierta manera. O sea, sí que se puede corregir con ejercicio. Vamos, sin lugar a dudas. Entonces, sobre todo, trabajo de tracción. Remos, sobre todo trabajo de remo, de acercar una mancuerna, una goma, una polea hacia ti. Ese tipo de trabajos mejoran la chepa, totalmente.
Genial. Jo, me ha gustado mucho el podcast porque, no sé, creo que al final la espalda para mí, lo trabajamos muchísimo en yoga, es una parte de nuestro cuerpo que al final es la base. Pasa todo por ahí. Sí, exactamente, pasa todo por ahí. Bueno, la base no, porque otras partes del cuerpo también son muy importantes, pero sí que es cierto que en la espalda cargamos todas esas preocupaciones, ese estrés, tensión, todas las posturas, determinadas posturas a largo tiempo, ¿vale? Específico también influyen, ¿no? Y al final nos podemos cargar nuestra calidad de vida por no tener trabajada la espalda. Así que me parecía importante que vinieses y que hicieses este podcast para dar la información necesaria a la gente y ganar en calidad de vida, porque tú mismo lo has dicho, aunque sea unos minutos al día, ¿no? Esa conciencia de la espalda, ¿no? De trabajar un poco la movilidad de los hombros hacia atrás, de conocer la musculatura que tenemos detrás y sobre todo la conciencia de apúntate a hacer deporte, empieza a tomar conciencia de lo importante que es el ejercicio, ¿no? En el día a día y adquirir también buenos hábitos para tu estilo de vida, ¿no? Así que me parece súper necesaria esta información, así que gracias, Alfonso, por venir. Yo muy agradecido de que me hayas permitido poder venir a contarlo, que estoy seguro de que puedo ayudar a mucha gente. Yo también no estoy segura, pero no te vas a liberar de las preguntas personales. Vaya. Aquí todo el mundo pasa por las preguntas personales. Cuéntame, Alfonso, ¿cómo definirías con una sola palabra o frase tu profesión? Puede ser un poco arrogante, pero que da vida o da calidad de vida. Es porque ya se sabe que el ejercicio, creo que ya lo comentaba antes, puede hacer que seas más longevo. Es uno de los factores importantes para vivir más años, pero ya no es solo importante vivir años, sino tener calidad de vida en esos años. Eso es. Estamos cansados de ver un montón de personas que desde los 70 años hasta que fallecen con 90 o la edad que sea, pasan limitados, infelices porque han dejado de hacer cosas. Y bueno, tú mismo lo podrás ver que hay un montón en Instagram, un montón de vídeos de personas que tenían 60 años y luego se empezó a entrenar y a los 70 estaba en el Ninja Warrior compitiendo. O sea, al final el ejercicio te da un poder que no te da otra cosa. Y para mí es una suerte que mi profesión tenga como base esa herramienta. Vamos. Estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, que no es arrogante para nada. Es la realidad. Además está científicamente comprobado también. O sea que... ¿Qué sueño le queda por cumplir a Alfonso, tanto personal como profesional? A nivel personal, poder disfrutar más de tiempo libre. Es verdad que ahora en el crecimiento del negocio profesional, de espalda en forma y demás, me quita mucho tiempo y sí que quiero que llegue un momento en el que diga, oye, pues a partir de tal hora desconecto y ya está. Y a día de hoy no desconecto. Estoy todo el rato pensando en trabajo. O sea, llegar a un poco a esa tranquilidad me gustaría a nivel personal. También hay una cosa que quiero hacer y es cuando las cosas también me vayan mejor, también económicamente y demás, quiero invitar a mi familia a un viaje. ¡Ay, qué guay! A que sea donde ellos quieran, que elijan, pero invitarles yo, todo. ¡Qué guay! Gastos pagados. Eso es un sueño que me gustaría cumplir y sé que más pronto que tarde lo voy a conseguir. Y a nivel profesional, pues generar un servicio, uno de los servicios más potentes de entrenamiento online que ayude a personas con dolor de espalda. O sea, ser un referente. No me quiero obsesionar con ser el mejor, pero sí que, oye, impactar en la vida de la gente. Qué bonito. Lo estoy consiguiendo y creo que lo puedo conseguir muchísimo más. Claro que sí, yo también. Y pienso que tienes unos sueños muy bonitos y muy generosos. Sí, es que al final compartir es... Creo que es una de las cosas más importantes para ser feliz. Compartir con la gente que tienes a tu alrededor, pues compartirlo todo, vamos. Qué bonito. ¿Qué le dirías a tu yo de los 18 años? Que sea valiente. Yo he sido siempre una persona muy, muy cagada, por decirlo de alguna manera. O sea, y también como muy borrico, como yo estaba en la universidad y era como, tengo tantos exámenes, esto. ¿Te puedes ir de Erasmus? No, que si no, entonces la carrera no me la saco. Y era como siempre como demasiado preocupado por el futuro y como pensando siempre en
esto, si hago esto va a pasar esto y lo otro. No lo sabes. O sea, la vida da muchas vueltas. Entonces, sé valiente, sigue un poco tu instinto y haz un poco lo que te apetezca. Como anécdota me ha pasado que en este tiempo en el que estoy desarrollando el programa online me han salido ofertas de trabajo y en un momento las iba a aceptar y mi cuerpo me decía, no, sigo confiando en esto que es lo que te ilusiona y demás, pues. Muy bien. O sea, sé valiente y confía en que lo que haces tiene una repercusión. Por supuesto. Muy bien. Dinos un libro que te haya marcado. Puede ser a nivel personal o puede ser profesional, lo que tú quieras. Pues... ¿O los dos? O los dos. Un libro a nivel personal, no sé si alguien lo habrá comentado ya en el podcast, pero a mí me lo leí hace 1 año y medio, que es Invicto, de Marcos Vázquez. ¿Me han dicho? Pues me parece un librazo y sobre todo pues está basado en el pensamiento estoico o en la filosofía estoica y mucha gente que tiene problemas o muchas preocupaciones, si de verdad se lee ese libro ya le va a dar unas herramientas para saber un poco pues hacia dónde dirigir su vida. A mí me parece un muy buen libro. ¿No? Sí, Invicto, de Marcos Vázquez, también conocido como Fitness Revolucionario. Me parece un libro muy guay. Muy, muy bueno. A nivel profesional hay un libro que fue un poco el que cambió este paradigma del dolor, que es Explain Pain, que es Explicando el Dolor, de unos fisioterapeutas a nivel internacional muy buenos. Ese también me ha cambiado mucho la manera de enfocar, ¿no? De enfocarlo todo, sí. Qué guay, pues lo dejamos puesto en la descripción, ¿vale? Por si alguien quiere leérselos. Dinos un documental o película o serie que también te haya marcado o que quieras recomendar. Como es al final cosas a recomendar que te hayan marcado, o sea, no tengo en sí nada favorito. Bueno, serie sí, me encanta Juego de Tronos. Me parece que describe muy bien pues el día a día de la venganza y que lo vemos a día de hoy en otro formato, ¿no? Antiguamente se cortaban la cabeza y sacaban dragones a pasear, pues ahora es de otra manera, ¿no? A nivel político y demás, entonces me parece buena serie. Pero vamos, que la ha visto todo el mundo, o sea que tampoco... Bueno, yo me quedé en la quinta temporada, todavía no la he terminado y la gente me dice, ¿en serio? Digo, ya me hicieron spoiler con el final y me dio rabia y ya no la terminé de ver. Había que verla a la vez. Y una película, la vi hace tiempo, tampoco te creas que la he visto muchas veces, ni tampoco te puedo decir que sea mi película favorita, pero me gustó En busca de la felicidad. Ajá, de Will Smith, la protagoniza Will Smith. Muchos años antes del tortazo que dio en los Oscars. Famoso tortazo de los Oscars. Esa película, bueno, tiene una famosa frase que la que está apoyada en una valla con su hijo le dice: nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Si quieres algo, ve a por ello y punto. Pues me parece que el mensaje que transmite esa película es, sobre todo en gente a lo mejor que busca emprender o sacarse unas oposiciones o lograr un objetivo vital en su vida importante que le llene, creo que le puede ayudar. Qué guay. A mí también me encanta esa peli. ¿Y un hobby que tengas? Quitando, bueno, práctica deportiva. He retomado el fútbol, que yo jugaba fútbol de pequeño y bueno, estoy jugando a fútbol actualmente. Estoy jugando más a pádel, o sea, tengo más tiempo libre para poder dedicarlo a ese hobby que es hacer deporte. He recuperado, hace muchos años hice deporte de nieve y he vuelto... qué bueno. El año pasado ya volví a hacer snow, que es mi deporte favorito, entonces eso puede ser un hobby. Y hay otro hobby que es mezclar música. Muy guay. Me gusta el tema DJ, sí. O sea, pincho para mí solo, o sea, no me escucha ni el perro, se va a la otra habitación. Tendrías que empezar a hacer directos en Instagram con música. Lo que pasa es que te capan. ¿Sí? Te capan por derecho de autor. Claro. Pero sí, o sea, es un hobby que me gusta mucho, el tema de mezclar música. Qué guay. Lo que sea. Bueno, al final la música es terapéutica también, así que cada uno... De hecho, la música forma parte, o debe formar parte de todo el mundo, vamos. También. Jo, muchísimas gracias, Alfonso. Me ha encantado. Gracias. De verdad, gracias por venir al podcast. Y a vosotros y vosotras, gracias por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos en los siguientes. Chao. Chao.